En este vídeo os voy a enseñar los mejores trucos para iPhone, en concreto son aproximadamente unos 20, yo creo que os van a gustar y no son los típicos de, por ejemplo, deslizar hacia la izquierda para borrar números en la calculadora, sino que son trucos más avanzados, así que espero que os guste. Y antes de ir con el vídeo, si quieres proteger tu iPhone, te voy a recomendar las fundas de Rhino Shield, y es que si quieres una funda buena, de calidad y con garantía de por vida, te quiero presentar estas fundas. Además, son totalmente reciclables ya que son monomateriales y por supuesto son personalizables. En este caso tienen colaboraciones con la NASA, One Piece, NBA, Marvel, Naruto y un montón de franquicias más. Incluso vas a poder añadirle tu diseño, como pueden ser fotos, si quieres poner tu nombre ahí en la funda, o agregar diferentes stickers o incluso colores a los botones. El botón de encendido de color amarillo pues lo vas a poner, incluso protectores de cámara y mucho más. Además, no solo tienen fundas, también tienen accesorios como pueden ser protectores de pantalla, el Aqua Stand, que me parece un accesorio muy útil, incluso fundas de AirPods o correas para el Apple Watch. Así que nada, que sepáis que tienen envíos a todo el mundo y accesorios disponibles para prácticamente todos los iPhone y la mayoría de tus Android. Te voy a dejar un descuento ahí en la descripción y estarás viéndolo en pantalla del 15% con el código MANO. Así que date prisa porque es hasta el 7 de enero, ya te digo, te dejo todos los enlaces en la descripción. Y ahora sí, empezamos por el primero, y algo fundamental que debes saber es si te vas aquí a General, te vas a almacenamiento del iPhone y encuentras la aplicación de Safari. Aquí te vas a encontrar con mucho almacenamiento probablemente, que se llama datos de la web, es decir, datos donde se van almacenando ahí en Safari y también en tu dispositivo, que normalmente son caché y que debes borrar de vez en cuando para así ahorrar bastante espacio. Simplemente puedes hacerlo de uno en uno o también darle aquí abajo y eliminarlos todos de una vez. Os recomiendo hacerlo, ya os digo, una vez al mes aproximadamente. También aquí en Safari hay una opción bastante oculta y se trata de aquí en el AA que aparece en la barra de navegación en cualquier web. Vais a poder establecer los ajustes de una web en concreto. Vais a poder incluso establecer dónde se van a abrir los enlaces si tenéis varios perfiles. Os recomiendo probarlo. Ya sabéis que la aplicación de Spotify tiene la interfaz en color negro. Pues os voy a enseñar a tenerla de color blanco y rosa. Para ello simplemente nos vamos aquí a los ajustes, a accesibilidad, en ajustes por aplicación, elegimos la aplicación de Spotify y vamos a activar invertido inteligente. Ahora, como veis, una vez entramos a la aplicación es totalmente diferente, con un color blanco, y además lo que antes era blanco ahora va a ser rosa. Es algo diferente, me parece que está muy chulo y es una opción más que os recomiendo hacerlo simplemente por probar cómo se ve realmente en vuestro dispositivo. Y vamos con la siguiente opción. Muchísima gente cuando hace una captura de pantalla lo que hace es guardarla y luego enviarla en la aplicación, pero debes saber que si mantienes pulsado vas a poder compartirla directamente desde ahí, ya sea a WhatsApp, a la aplicación de mensajes o a cualquier otra aplicación de una forma rápida, y luego ya podrás borrarla y no habrá problema, no se va a almacenar y vas a guardar ahí un montón de capturas de pantalla en tu galería. Simplemente mantienes pulsado y la envías. También os quiero ahorrar tiempo utilizando el temporizador, y es que vas a poder establecerlo de una manera mucho más rápida desde el centro de control. Deslizas, mantienes pulsado y ahí ya puedes establecer los minutos que quieras directamente sin tener que entrar en la aplicación. Un poquito de ahorro de tiempo. También os voy a dar un consejo para establecer los recordatorios, y es que ya sabéis que con la aplicación de recordatorios podéis establecer diferentes opciones, pero a la hora de escribir, por ejemplo, una fecha de cuándo queremos que nos avise, vamos a poder decirle que nos avise antes de tiempo, para así estar mentalizados, o incluso que nos dé tiempo a salir de casa si es ir a cualquier sitio. Y también, si quieres aumentar la velocidad del dispositivo a la hora de realizar manteniendo pulsado en algunas opciones, te recomiendo ir a accesibilidad, aquí a tocar, y en la opción de Haptic Touch vas a establecer la opción más rápida. Ya os digo, nos ahorraremos unos milisegundos al día
día que se van acumulando y al final del año acumularemos varios minutos de ahorro. Y no suelo recomendar widgets aquí en la sección de trucos, pero este me parece bastante útil. Se trata de un widget que utilizo con la aplicación de Wiki. Os dejaré el enlace o el QR, también creo que se puede por aquí, para que lo importéis en la aplicación. Y se trata de un montón de características de vuestro dispositivo, por ejemplo, el sistema operativo, el almacenamiento que tiene, la batería, el porcentaje de brillo. Lo vamos a ver todo aquí directamente y me parece que tiene acceso incluso a diferentes ajustes pulsando sobre el que nosotros queramos. Tendremos que establecer aparte un atajo, pero si lo hacemos podremos tener aquí una herramienta bastante útil para conocer todos los detalles de nuestro dispositivo en simplemente un widget. Ya sabéis que con iOS 16, incluso con iOS 17, se mejoró esta opción para crear stickers a partir de elementos en nuestra foto, separar el fondo de lo que sería el propio objeto. Pero ¿qué pasa si queremos separar dos elementos que están separados? Pues lo único que tendremos que hacer es mantener pulsado y una vez tengamos uno le damos a seleccionar todos. Ahora sí, nos va a utilizar este efecto en todos los elementos que haya y ya podremos copiarlo o arrastrarlo a donde nosotros queramos. Y ahora que estamos en la aplicación de mensajes, os voy a recomendar, en los mensajes de voz hay un pequeño truco que es mantener pulsado en el botón de reproducir para así aumentar la velocidad de ese audio. Si no lo sabíais, es algo bastante útil. Incluso también si quieres enviar una foto no hace falta que vayas a la sección de fotos. Manteniendo pulsado sobre el botón de más vas a agilizar este proceso. Además, vas ahora también a poder guardar un audio como una nota de voz. Para ello, mantienes pulsado y le das a guardar en la aplicación notas de voz. Incluso si quieres reaccionar con un emoji, simplemente te vas a la parte de stickers y aquí arrastras el emoji directamente al mensaje. Me parece una opción muy recomendable. Os voy a recomendar un atajo para cambiar de fondo de pantalla simplemente tocando sobre él. Incluso podemos utilizarlo en diferentes ocasiones. Simplemente vamos a añadir un atajo y la acción de cambiar entre fondos de pantalla. Estáis viendo aquí, es súper sencilla. Tendremos que añadir el fondo que queramos y luego lo añadimos a la pantalla de inicio como aplicación y ya pulsando cambiaríamos el fondo de pantalla. Debes saber que desde el Spotlight puedes añadir eventos al calendario. Simplemente ponemos lo que queramos a las 7 de la tarde, a las 5, a cualquier hora y ya nos va a aparecer ahí la recomendación para añadir ese FaceTime o esa reunión directamente al calendario. Que sepas también que si borras algunas fotos y te arrepientes y no quieres ir al álbum de borrado y volver a restaurar esas fotos, puedes simplemente agitar el iPhone después de unos segundos de haber borrado la foto y se va a restaurar esas fotos donde estaban, es decir, vas a poder deshacer un montón de acciones. También te recomiendo utilizar la aplicación de atajos con los atajos de la cámara. Son de una actualización bastante reciente de iOS, así que te recomiendo que elijas por si quieres ir a una sección concreta de manera recurrente. También en Bluetooth, si tienes vinculado ya sea un dispositivo con CarPlay o cualquier otro bastante complejo, vas a poder acceder a los ajustes de los contactos que tiene acceso ese elemento. Simplemente pulsando en Bluetooth sobre la I de información en ese objeto vas a poder darle acceso a diferentes carpetas de tus contactos y desde aquí manejarlo de una manera más fácil. Otro pequeño truco para desactivar las animaciones de las webs que suelen ser algo molestas en algunas ocasiones. Te vas a ir a los ajustes, te vas aquí a accesibilidad y aquí en movimiento vas a desactivar las imágenes animadas. Esto puede desactivaros un montón de cosas desagradables. Y por último os quiero compartir una forma de sacar las fotos a la luna, y es que ya sabéis que en iPhone esto es bastante sencillo. Nos vamos a ir a la opción de vídeo, vais a pulsar sobre el botón de grabar y vais a hacer zoom. Una vez esté el zoom vais a regular la exposición al mínimo posible y una vez ya tengamos la luna enfocada y que se vea correctamente, pulsamos en el botón de la foto lo máximo que podamos. De esta manera vamos a sacar un montón de fotos de la luna, ¿vale? No con la mejor resolución del mundo, pero al menos se verá nítida y de forma correcta. Así que chicos, os acabo de mostrar un montón de trucos. De verdad, si os ha gustado, os ha servido al menos alguno, puntúa el vídeo, suscríbete que me ayuda un montón a seguir creando contenido y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.